Compartir sobre el libro de Mormón, ¿verdad? Si es verdadero o falso. Entonces ahorita usted va a presentarse de qué iglesia es, luego yo me presento de qué iglesia es, ¿sí? Después usted va a decir por qué usted dice que el libro de Mormón es verdadero y hay que creerlo y confiar en él. Yo después va a decir lo contrario. Yeah. Y así vamos a avanzar a una definición, ¿sí? Okay. Entonces, primero su nombre y ya. Ya. Bueno, nosotros somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yeah. Yo soy hermana Jensen, esa es mi compañera. Yo soy hermana Inés. Sí, exacto. Y bueno, creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y también creemos en el libro de Mormón, que también es la palabra de Dios. ¿Sí, no? ¿Qué quiere que...? ¿Y ahí nomás? ¿Hay otra cosa que quiere que...? Ya le dije, el primer punto era su nombre, después presentarse lo que dice bien. Si ya lo dijo todo, ya. Sí, eso es. Ya. Entonces, ahorita me toca a mí. Bueno, yo me llamo José Luis Carrillo Tenas, soy cristiano evangélico y yo vengo de la iglesia de Jesucristo, que él mismo lo fundó. Entonces podemos demostrar con la palabra del Señor, donde que dice que Jesucristo fundó su iglesia con la muerte en la cruz. O sea, el fundador de mi iglesia se llama Jesucristo, ¿no es cierto? Sí. Podemos revisar en Efesios 2:20 también, ¿verdad? Entonces vamos a revisarlo. Efesios capítulo 2, verso 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundador de mi iglesia es Jesucristo. Qué bien, este viaje me queda cerca. En InDriver, yo decido ofrecer tu review dependiendo del destino final del cliente, de su oferta de precio y su rating. En la app, allá. Y yo creo y confío solamente en la palabra del Señor, que es la Biblia, ¿no es cierto? Ustedes saben. Entonces yo creo solo en ella. Entonces, lo que pasa es que la Biblia podemos, o sea, no hay neutral en la Biblia, ¿no es cierto? Bien puedo rechazar o bien puedo aceptar. En mi caso yo lo acepto. Para mí esto es la única palabra del Señor. Y una cosita que le faltó a ustedes, ¿cuál era el fundador de su iglesia? Jesucristo. Jesucristo, ¿ya? Bueno, aunque se dice todo lo contrario, ¿no? Bueno, eso vamos a ver. Ya, ahora, a pesar que el fundador de su iglesia es José Smith, ¿no? Esa es su opinión, pero el fundador, exactamente como usted tiene la opinión de que Jesucristo es el fundador de su iglesia, también creemos eso. Bueno, pero yo sí tengo visto y investigado y conversado con los mormones, ¿no? Los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Sí, muchas personas llaman Sí, mormones, es como pero es un apodo, incorrecto. ¿no? No, es incorrecto. Es muchas incorrecto. personas- Es incorrecto. Se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque al decir mormones estamos negando que el creador y la persona que hizo esta iglesia fue Jesucristo. Por eso dice la Iglesia de Jesucristo. Ya. Entonces ya en cuanto a eso, y ahorita sí usted tiene su palabra, como quien dice, ¿por qué cree que es verdadero y fiable el libro de Mormón? ¿Y por qué es palabra del Señor? Ya, Usted tiene perfecto. esa oportunidad. Ya. Entonces vamos a explicar un poco, bueno, para entender un poco más acerca del libro de Mormón y de dónde viene y por qué creemos que es la palabra de Dios, tenemos que empezar desde los profetas de la antigüedad. Eso es como de dónde viene eventualmente. Entonces, empezamos con eso realmente. Creemos que Dios es nuestro Padre Celestial y que Él nos ama infinitamente y que por eso mandó a su Hijo al mundo para salvarnos. Y Él realmente, bueno, siempre quiere comunicarse con nosotros para poder dar el Evangelio de Jesucristo a nuestras familias, para que podamos tener más felicidad. Y entonces, por eso, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y también en el libro de Mormón, antes de la vida de Jesucristo,
Dios reveló siempre su evangelio a los profetas. Y un profeta, creemos, es una persona que puede comunicar la palabra de Dios a nosotros, que es básicamente un líder del pueblo de Dios en la tierra, que comunica su palabra. Y las personas tienen su albedrío, ellos pueden decidir si van a elegir como seguir lo que dice el profeta o no. Y siempre en la antigüedad los profetas los profetas comunicaban la palabra de Dios a las personas, pero a veces decidían guardar su palabra y a veces no. Y cuando deciden no guardar lo que dice el profeta sigue profetizando de su destrucción, diciendo que tienen que cumplir con los mandamientos, pero eventualmente, si deciden no guardar y pierden el espíritu y todo eso, eso es cuando Dios tiene que quitar la autoridad de la tierra y el profeta por un tiempo hasta que las personas estén listas otra vez a escuchar y aceptar. Sí, y como usted mencionó en Efesios 2:20. Entonces comenzamos. Oh. Sí, pero es como mi compañera, exactamente como el otro día. No podemos hablar de otro tema, como decía. No, es otro tema, es la misma cosa. Del diálogo. Nada más, sí. Sí, exacto. Entonces ella está siguiendo, explicando lo que estaba diciendo yo. No está diciendo. Sí, está explicando ella. Ya, no. Solo, bueno, en la Biblia nos dice que los apóstoles salían de dos en dos para explicar y comunicar la palabra de Dios. Y por eso tengo una compañera y como es muy importante que ella también pueda hablar. Pero el otro día ya podemos dialogar de otro tema, así mismo programa. Sí, pero el otro día cuando estábamos hablando con mi compañera, ella también estaba expresando sus sentimientos. Entonces yo entendí cuando usted dijo eso, que las dos íbamos a poder hablar. Pero ya le dije, si usted puede ampliarnos, puede hacerlo, si no, me toca a mí. Pero usted, usted está de acuerdo eso, ¿verdad? Ajá, completamente. Entonces, si puede seguir, ampliarlo. Si no, toca a mí. Bueno, entonces como las personas, ellos decidían muchas veces rechazar a los profetas hasta la vida de Jesucristo, que como Él vino otra vez para restaurar sus verdades en la tierra y para dirigir a las personas. Y Él estableció su iglesia sobre cómo se leyó sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, llamó a 12 apóstoles, les dio su autoridad, como dice Mateo, por la imposición de manos en la cabeza, les dio su autoridad. Y Él llamaba a muchas personas para ser líderes y ellos explicaban la palabra de Dios a las personas. Y las personas eventualmente decidieron también rechazar a Jesucristo. Ellos lo mataron, como se dijo en la cruz. También sufrió por nuestros pecados y yo tengo un testimonio tan firme de que por eso Él nos permite arrepentirnos y ser diferentes personas todos los días y estoy tan agradecida por eso. Entonces, tenemos los profetas de la antigüedad, tenemos a Jesucristo que también estaba actuando en este oficio de comunicar la palabra de Dios a las personas y exactamente como había pasado en la antigüedad, las personas decidieron rechazar a este líder, que era Jesucristo. Y pasó otro tiempo como había pasado antes sin esta como directa, esta comunicación directa de Dios con las personas, porque no había un profeta en la tierra. Y las personas empezaron a cambiar la Biblia, muchos reyes y muchas personas que estaban traduciendo la Biblia quitaron pedazos. Y entonces creemos que es la palabra de Dios, pero que con el curso del tiempo ha sido cambiado muchas cosas y por eso hay tantas Biblias con diferentes, como básicamente dicen las mismas cosas y por eso creemos que es la palabra de Dios. Pero hay algunos cambios que han pasado. Si examinamos los registros de los, ¿cómo se llama? No sé esta palabra en español. Sí, los papiros de la Biblia de antes, justo después de Jesucristo, es diferente de lo que hizo. Por eso tenemos que decir eso. Entonces, eventualmente creemos que hubo una necesidad de restaurar lo que había antes.
de traer de nuevo un profeta a la tierra y apóstoles y su autoridad y todo eso. Traer de nuevo. Traer de nuevo, eso es lo que es restaurar. Y la historia de eso es donde viene José Smith. Entonces, para que todos sepan, no, como él no es nadie para nosotros, sino una persona que era un profeta, también como en la antigüedad. Usted reconoce que José Smith es un profeta. Es un profeta. Que Era un profeta. Ahora no vive, pero cuando estaba ¿Es allí. profeta antiguo o profeta nuevo, como podríamos decir? Como de nuestra época. De la época de 1822, más o menos. 1820, por ahí. 23, ¿no es cierto? Por ahí. Entonces, ya no sería profeta de la antigüedad. Exacto. Es nuevo. Ya, Sí. 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 Entonces, José Smith en este tiempo estaba muy confundido porque había muchas iglesias que habían empezado en este tiempo sin un profeta viviente. Y él estaba yendo a todas esas iglesias no sabiendo qué hacer porque, bueno, como había mucha confusión y él era muy joven. Entonces, él estaba leyendo en la Biblia un día y leyó un versículo en Santiago, en el capítulo 1, el versículo 5, que dice... ¿quiere encontrar? No, sí, lo Ok, eso dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, él como se encontraba así, con una falta de sabiduría, no sabía qué hacer, y decidió ir a preguntar a Dios mediante la oración. Y quiero compartir en las palabras mismas de ella, de él, lo que pasó cuando oró, sí. Entonces él dijo que vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo señalando al otro: José, este es mi hijo amado, escúchalo. Y en ese momento nuestro Padre Celestial y Jesucristo pudieron aparecer a este joven para comunicarle lo que era la respuesta a su pregunta, de su falta de sabiduría, como dice en Santiago. Le dijeron que en este tiempo no había una iglesia verdadera sobre la faz de la tierra y que tenían que restaurar la iglesia por medio de él. Entonces, él no es el fundador de la iglesia, porque creemos que es Jesucristo mismo que estableció en su vida y después desapareció por un tiempo, y José Smith fue un instrumento en las manos de Dios para restaurar la iglesia. Y él era un profeta y llamó a 12 apóstoles y recibieron su autoridad por la imposición de manos otra vez por los originales apóstoles de Jesucristo, Pedro, Santiago y Juan. Y desde ese momento, como José Smith falleció, llamaron a otro profeta desde los apóstoles que ya existían, llamaron a otro apóstol y desde este momento hemos tenido un profeta viviente y 12 apóstoles. Y como solo, bueno, en la Biblia nos dice que debemos guardar de los falsos profetas, que debemos tener cuidado para que no caigamos en engaño, ¿sí? Dice eso en Mateo 7, como leímos la última vez, y dice que por sus frutos los conoceréis, que por las cosas que ellos hacen y la evidencia que ellos nos dan, podemos saber lo que es la verdad. Entonces el fruto que pudo realizar de José Smith era el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo. Él no escribió el libro, de hecho tenía como no mucha educación, solo 3 años en la escuela básica. Entonces no es posible que él pudiera haber escrito un libro. No tenía nada de como recursos para usar, nada de eso. Fue traducido por el don y poder de Dios. ¿Quién escribió? Profetas de la antigüedad de las Américas. Entonces, ¿De sus nombres? Bueno, algunos nombres de ellos son Nefi, Jacob, Jarón, Moroni, Mormón. Por eso se llama el libro de Mormón, porque él era uno de los profetas que Más que todo Morón, ¿verdad? No. Ya. Sigamos. Entonces, bueno, en la
Biblia nos dice muchas veces que Dios va a realizar su obra y va a hacernos saber por medio de 2 o 3 testigos en cada momento, que va a hacer las cosas por medio de 2 o 3 testigos. Entonces, cita bíblica para cumplir la veracidad, si no, no podemos continuar. Segunda de Corintios, Ya. el capítulo 13, versículo 1. Segundo de Corintios 13:1. Ha dicho Jesús que todo sea con testigo, ¿no? Con 2 o 3. Sí. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. ¿Cuánto? Segunda de Corintios 13. 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se establecerá toda la palabra. Y hay otro en... Todos juntos. Ajá. También en Deuteronomio. Sí, el capítulo 19, Ya. el versículo 15. Dice, un solo testigo no bastará contra ninguno por cualquier delito o por cualquier maldad o por cualquier pecado que se haya cometido. Por boca de 2 o 3 testigos, por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos se establecerá el asunto. Entonces, eso es parte de la ley de Moisés, que muestra que Dios siempre quiere que tengamos 2 o 3 testigos en las cosas. Entonces, la manera que a mí me gusta como explicar por qué el libro de Mormón es tan necesario, es porque, por ejemplo, si tenemos un juicio y estamos tratando de saber si un caso es verdad o no, hay el abogado, hay el juez, y el abogado siempre trae testigos, ¿cierto? Y cuando él viene con un testigo, el testigo expresa sus sentimientos y lo que pasó en el caso. Y él puede decir que él lo dice con mucha emoción, que le dice en una manera que le hace convencer y todo eso, pero hasta que venga otro testigo, su testimonio no tiene validez, porque puede ser que esté mintiendo todo. Pero si otro testigo viene y dice la misma historia, con los mismos detalles y todo eso, en eso podemos saber que el primero estaba diciendo la verdad. Entonces es lo mismo, la Biblia vino al mundo primero y testifica de Jesucristo. Y yo sí creo que es verdad, yo sé de toda la convicción de mi corazón que la Biblia es verdadera. Pero sola no tiene tanto poder. Por eso Dios organizó para que venga otro testimonio de Jesucristo al mundo, para que este testimonio apoye al otro y para que la Biblia también apoye al otro. Para mí están en el mismo plano. No es que el libro de Mormón es mejor que la Biblia ni nada, sino trabajan juntos para testificar de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Ya. ¿Es todo? Sí. Ya, bueno, como hemos podido escuchar aquí nuestra amiga de la Iglesia de los Santos de los Últimos La Días, iglesia de Jesucristo. de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, De los santos. de los Santos. Si olvida, está aquí. Así se llama, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no es Sí. cierto? Ajá. Su fundador, Jesucristo. Jesús. Pero bueno, a pesar que el fundador es José Smith, en 1830 fundó esta iglesia. Entonces, usted Bueno, ha eso- olvidado que fundó él. Sí, bueno, pero usted tiene eso en su papel, que es como la opinión de su iglesia, la opinión de Es las mi personas. estudio, pero- es Ajá. mis estudios que Sí, se pero realizaron. de mis estudios, de nuestros estudios, sabemos que Jesucristo está Entonces, presente. Sí. Como podría quizás dejar de leer y solo hablar, porque como solo leer no tiene como un fundamento. No Es es como que- algo que yo estoy leyendo porque no sé. No, Entonces es que- ella habló no, solo está sobre bien, eso. está bien. Lo que pasa es que uno se hace estudios, ¿no? Ajá. Entonces uno se tiene estudios, pero ya habíamos quedado de acuerdo que está que yo digo, ¿ya? Entonces, ahorita vemos que ustedes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el fundador Jesucristo, ahora lo han negado que es José Smith, ¿no es cierto? Que todas las personas que observen este video, aquí nuestra hermana ha negado a su fundador, José Smith, en 1830, de esta iglesia, ¿no es Sí. cierto? Bueno, hermano, como... No, vamos, bueno, pero- yo no le interrumpí. Sí, pero Sí. eso es como... Puedo explicar solo lo que
Bueno, ya mismo yo le doy un tiempo para que Ya, ya. usted explique. Ya, bueno, después verán que usted ha negado, porque para usted fundador de la iglesia Jesús, no José Nino, ¿cierto? Entonces ella rotundamente ha negado. ¿Ya? Entonces tenemos su sede en Slad, Lake City, más que todo de Estados Unidos, USA, ¿no es cierto? ¿Está bien? Iglesia No, Reverend, no escuché muy bien. ¿Qué dijo? que está la sede principal es en Lake City. Salt Lake City. Se trata, Pero la Biblia también sabe. de eso se trata, ¿ya? Entonces, ustedes también creen en la Biblia. Sí. Ahora la pregunta es, ¿usted está de acuerdo a obedecer la palabra del Señor? Claro, Muy de acuerdo. claro. Ya. Entonces, si la palabra del Señor dice que algo está mal, también está de acuerdo a renunciar todo lo que está mal. Exacto, pero a la misma vez, Yeah. como hay algunas cosas que usted me imagino que nos va a mostrar, que tal vez parecen que niegan lo que creemos, pero si nos permite también usar otras escrituras de la Biblia que explican como por qué tiene sentido todavía, eso sí, como... Porque tenemos que reconocer que la Biblia fue escrito hace muchos años y que fue escrito en otro idioma, entonces, y también fue escrito en otra manera de hablar también, entonces no es que siempre cuando nosotros interpretamos la Biblia Bueno, estamos ya mismo correctos. usted va a tener ese amplio tiempo. sí. Ya, entonces aquí nuestra amiga está diciendo que cree la Biblia. ¿Es cierto? La Biblia, ¿usted cree? Sí. Es fiel. Claro, está aquí. Ya está bien, chévere, ya. Pero también ella cree que esta Biblia no es suficiente para enseñar a las personas, ¿sí o no? No lo dijo y está grabado. Que esta Biblia no es suficiente, por eso es que también defienden el libro de Mormón, el Nuevo Testamento. Sí, ya. Bueno, es otro testamento. Es otro testamento, ya está bien. Es otro testamento. Sí. ¿Y ustedes creen en el libro del Mormón? Porque se lo dijo Dios a un profeta, ¿verdad? Muchos. Porque si no lo hubiera dicho Dios a un profeta, usted no lo hubiera creído, ¿sí o no? Y si ahorita usted descubre que si ese profeta no es de Dios, usted lo va a dejar de creer, porque usted cosas malas no lo cree, ¿no es cierto? Cosas que no vienen de Dios, usted no lo cree. Entonces ya, muy bien. Entonces, si usted hoy en este día descubre que José Smith no era un profeta, prácticamente solo se va a quedar con la Biblia y el otro lo renunciaría, aunque otros le digan loco o loca, está mal. Entonces, usted como cree solo lo que Dios le dice, ¿sí o no? Ya. Claro. Entonces, ella cree que José Smith es un profeta no de la antigüedad, sino de lo actual. Sí. ¿No es cierto? ¿Eso cree? Porque claramente usted dijo una parte que Dios habló por medio de los profetas en la antigüedad, ¿no es cierto? Y es verdad. Entonces Dios habló, por ejemplo, no voy a citar todos, pero algunos habló por medio de Jeremías, Isaías. Por ejemplo, vemos que en Isaías Dios habló todo lo que se va a cumplir con su Hijo Jesucristo, que era nuestro Salvador, que Él iba a morir por nosotros. Exacto. Se cumplió, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ella cree en eso. Bueno, ahora a través de la Biblia le quiero demostrar que José Smith no es el último profeta. E incluso no es un profeta. ¿Sabe por qué? Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo siempre he dicho, cuando yo enseño, he dicho, no me crean a mí, sino creamos a la palabra del Señor, ¿no es cierto? ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí. Por si yo puedo decir muchas cosas. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. Ya. 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 5. Dice así: y apareció a Cefas y después a los 12. Jesús solamente tuvo 12 discípulos, ¿no es cierto? Hasta ahí 12, hasta ahí no aparece José Smith, ¿no es cierto? No aparece, ya. 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dijo apóstol Pablo en esa época. Sí, 7. Después pareció a Jacob, después a todos los apóstoles, ¿sí? 8. Y a lo último de todos, como a un abortido, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, Pablo es el último apóstol y el último profeta. Quien profetizó también es el Juan el Bautista, que nosotros decimos y podemos ver en Mateo, ¿no es cierto? Entonces, según la Biblia, en los profetas podemos ver que terminó con Juan. A ver, ya. San Mateo capítulo 3, verso 1, dice: en aquellos días vino Juan, el predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 3. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino, enderezad sus sendas. ¿No es cierto? Entonces, aquí podemos ver que en los profetas Juan fue el último, y en los apóstoles Pablo fue el último. De ahí hasta ahora no ha habido otro más. ¿Sí? No ha habido, no existe. Pero si usted me dice que sí hubo, sería una mentira, porque José Smith aparece con esta visión es en el año 1823. 20, bueno, aproximadamente. Creo que en el libro de Mormón está en el año 1823. 20. Entonces, si usted lo lee, puede leer el testimonio de José Smith, ahí está la fecha. Bueno, eso no habla de su visión con Dios. No, sí habla. Habla de una visión, pero no de lo que yo conté. Pero habla de su testimonio. Sí, exacto. Ya, ahí, pero eso está hablando de otra cosa. por ejemplo, ahí dice en 1823. ¿no? Sí, pero no está hablando de lo que yo dije. Por ejemplo, sí me puede... Sí, como se dijo, dice en la noche del día 21 de septiembre de 1823. Usted está correcto que dice eso aquí, pero eso no está hablando de la visión que yo dije. Entonces ahí claramente dice que José Smith es un profeta. Y cuando la Biblia nos demuestra que el último profeta ha sido con Juan, porque él profetizaba cumpliendo lo que profetizó Isaías. Entonces hasta ahí vemos que José Smith no era un profeta, ¿sí? Porque la Biblia no lo dice. Ahora, todo lo que, hasta la muerte de Cristo, todo lo que decían los profetas de Dios se cumplía. O sea, lo que un profeta dijo tuvo que haberse cumplido. Entonces, yo creo que si bien Isaías, bien Jeremías, más que todo Isaías, debió haber dicho que nacería un nuevo profeta que se llama José Smith y que restauraría la iglesia. Porque usted está de acuerdo que José Smith hizo este libro para restaurar la iglesia, ¿sí o no? Tradujo. Por eso, pero es con el fin de restaurar, ¿sí o no? Sí. Ya, muy bien. Ahora, el pueblo Israel estaba apartado de Dios. Sí, el pueblo estaba en el pecado. ¿Usted está de acuerdo con eso, verdad? Entonces, Dios habló por la boca de Isaías diciendo que iba a mandar a un Salvador. Sí, su nombre es Jesucristo. Podemos ver en Isaías capítulo 53, del verso 1 al 6. Entonces, ahí está profetizado. ¿Y eso se cumplió o no? Sí. Se cumplió. Claro. ¿Por qué? Porque el profeta habló y lo que dice el profeta tiene que cumplirse. Entonces, ya. Pero no encontramos que ningún profeta en la Biblia ha dicho que José Smith aparecerá para restaurar la iglesia. Eso no existe. Entonces yo por esas dos razones, para mí José Smith no es un profeta. Si usted dice si es, yo lo respeto, como siempre lo he dicho. Lo respeto a usted.
pero según la Biblia no hay pruebas con los profetas de Dios que profetizaron que aparecía a restaurar la iglesia. Eso no existe. Ahora, si usted me demuestra con la Biblia donde que un profeta de Dios dijo que José Smith aparecería en el año 1823 para restaurar la iglesia, para animar más a las personas con el otro testamento, yo lo creo y también me uno a ustedes. Sí, pero yo no puedo hacer eso. ¿Sabe por qué? Por dos razones. Porque el último de los profetas con Juan y el último de los apóstoles con Pablo, ¿no es cierto? De ahí no ha habido más. Sí, ahorita lo que yo le puedo decir es que la palabra de Dios es completa. Mediante esta Biblia habla nuestro Dios. Aquí dice qué debemos hacer. Aquí hay reglas y normas. Sí, por ejemplo, aquí nos enseña que no debemos fornicar, que no debemos adulterar, que no debemos mentir. Todo eso, o sea, la palabra de Dios ya no necesita otra ayuda. Por ejemplo, yo soy casado en mi hogar, ¿no es cierto? Yo no necesito, para que mi familia se arregle o se restaure, yo no necesito 8 maridos de mi mujer, podría decir así. Sí, yo no necesito otro más, soy yo. Entonces, asimismo, la palabra del Señor ya existe, ya está completa. Dios habla a la humanidad por medio de esto, ¿no es cierto? Y asimismo que Jesucristo murió para perdón de los pecados, ¿no es cierto? Jesús murió para perdón de los pecados. Su sangre fue derramada. ¿Con esto está de acuerdo, no es cierto? Ya, en la iglesia significa que la muerte de Jesús es vana, que Jesús no es capaz de restaurar la iglesia, porque Cristo fundó su iglesia. Cristo es de él la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, en Hechos 20, 28, yo le puedo demostrar que esto es verdad. A ver. Hechos capítulo 20, verso 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, lo cual él ganó por su propia sangre. Entonces Cristo a su iglesia ganó con su sangre. Eso significa que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar toda maldad, toda impureza. Desde que murió Cristo, ya no necesita otro restaurador. Ya no lo necesita, porque si lo necesitaría, esto significa que Cristo no tiene poder. Es vana la muerte de Jesucristo. Como ya, y en Mateo 28, 20, tiene que cancelar la llamada. Claro. ¿Ya? En Mateo 18, 20 dice, a ver, no, 28 dice, la llamada 28. ¿Ya? Mateo 28, 20 dice: enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, aquí vemos que el Señor iba a estar con su iglesia hasta el fin del mundo. No necesitaba otro ayudante, no necesitaba otro restaurador. Entonces, por eso nosotros, el libro de Mormón, yo respeto todo lo que haya dicho José Smith, pero yo no le creo que es profeta, porque ningún profeta lo anunció como a Jesús. Ningún profeta lo dijo que va a aparecer. Eso no está en la Biblia, no lo va a encontrar, y si lo encuentra, yo lo creo, pero no lo va a encontrar. Y también creo que José Smith no es el restaurador, porque Jesucristo
ya pagó con su sangre. Y vamos a ver, para restaurar la iglesia, para limpiar los pecados, ¿quién es el que limpia y restaura? Por ejemplo, en Primera de Juan, bueno, yo le estoy citando la Biblia de aquí porque usted dijo que usted cree en esto. ¿No es cierto? Ya no, muy bien. Porque si usted no lo hubiera dicho, yo no lo tocaría, pero usted dijo que sí, yo sí lo creo. Y dijo que va a hacer lo que está aquí. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Mira, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar toda maldad, ¿sí o no? Si usted entró a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días para ser restaurado, ¿verdad o mentira? Para ser ¿Pregunta otra vez? ya. Usted entró a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días para ser restaurada, ¿verdad o mentira? No. Entonces, ¿para qué entró? ¿Cómo? ¿Porque soy miembro de la iglesia? ¿De qué fin? Sí. Para obtener la salvación. Esa es la razón que Jesucristo Ah, la ya. restauración en la iglesia. Entonces, usted entró a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días para ser salvo, ¿sí o no? Ajá. Ya. Es otra mentira. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no salva. Claro, Jesucristo. Claro. Yo Ya, sí ahorita creo se eso. retracta. Ya, bueno, No. ya bueno. Sigamos con el tema, estamos saliendo del tema, ¿ya? Bueno, entonces, por eso yo pienso que José Smith no es ni el profeta, no es ni el restaurador, y que y usted también dijo que usted cree porque lo dijo un profeta, ¿verdad? Entonces, Bueno, lo creo porque Dios me ha dicho a mí. lo dijo por un profeta. No, por medio del Espíritu. O sea, a usted Dios le dijo que este libro es verdadero. Por medio del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que Dios solo habla por los profetas. Y ahora usted se considera otro profeta más. ¿Cómo se llama No. su nombre? Bueno, usted, como el otro día, nos dijo que ¿Cómo se usted llama su nombre? ¿Mi nombre? Sí. Hermana Jensen. Ahora tenemos otro profeta, Jensen. No. Pero, hermano. Es que en la Biblia dice que... usted, hermano, el otro día nos dijo que la Biblia es la única manera de recibir la palabra de Dios, la ¿cierto? única, para mí la única. Sí, no pero usted justo otra vez dijo que la única manera de recibir la verdad es por medio de los profetas. Entonces, esas son dos cosas. Yo creo, porque dice la Biblia... Por ejemplo. Sí, pero también hay otra manera, que es por medio del Espíritu Santo. Que Jesucristo, como dice aquí, dice que iba a estar con vosotros hasta el fin del mundo, ¿cierto? Pero Él salió de la tierra, como también dice. Entonces, no es que Él iba a estar como con nosotros en cuerpo aquí en la tierra, sino que dejó su Espíritu Santo para estar con nosotros, como dice Juan, ¿sí? Y el Espíritu Santo es la manera que podemos recibir dirección de Dios, como dice que es paz, que es tranquilidad, que es gozo. Y si nosotros sentimos estas cosas es porque el Espíritu está con nosotros testificando. Esto es como yo he llegado a saber. No es porque alguna persona me ha dicho, sino que exactamente como dice en Santiago, que si tenemos una falta de sabiduría y hay confusión, que podemos pedir y preguntar a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que yo he hecho muchas veces. E incluso como desde el momento que hablamos el otro día afuera hasta hoy, yo decidí preguntar otra vez para tener una confirmación de mi testimonio. Y sí, yo sé, porque el Espíritu me ha dicho, por medio de estos sentimientos, de que estas cosas son verdaderas. ¿Sí? El Espíritu Santo habla, enseña a los cristianos. Y los cristianos preguntamos a Dios mediante la Biblia. Sí. Es verdad que los cristianos oramos. Entonces, cuando los cristianos estamos de acuerdo con la palabra de Dios, cuando somos seguidores de Jesucristo, entonces el Espíritu Santo, como mora en nosotros, Él nos direcciona, pero Él no nos dice mentira. Qué raro que a usted le ha dicho que ese libro sí es verdadero, y cómo no me ha dicho a mí. Porque usted me ha preguntado. A mí, es que mire, desde que usted me dijo, he preguntado, entonces la palabra de Dios, que Dios habla a nosotros los cristianos por medio de la Biblia, dice que ese libro no. Ya. Ahora, ¿sabe por qué no creo que ese libro es real y verdadero? ¿Sabe por qué yo creo que ese libro es falso? Porque
es escrito por José, o sea, no escrito, es descubierto por José Smith, porque José Smith creo que estaba andando, ¿no es cierto? Y se le apareció un ángel de luz, y ahí él descubrió unas tablas, ¿cómo se llama eso? Unas tablas de... ¿Sanchas de oro? Eso, entonces apareció y él descubrió ahí que había otro testamento de Jesucristo, ¿ya? Pero también la palabra de Dios eso niega. Es que hoy en día cualquiera puede decir, por eso nosotros tenemos la palabra del Señor. Yo quiero ir a Gálatas. En Gálatas dice claramente la palabra del Señor es que nosotros, apóstol Pablo lo dijo que nosotros no podemos, ya bueno, Gálatas 1:6, Gálatas 1:6, vamos a leer hasta el 8, mire aquí dice, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, nosotros somos cristianos por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Por eso yo presentaba a la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, su fundador, Jesucristo. Yo creo en eso, pero usted está en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ya es, como aquí dice, un evangelio diferente. Ya no es igual de los... Por ejemplo, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo creo solo en la palabra del Señor, pero suyo es diferente porque usted ya tiene otro testamento. Usted cree, usted lo dijo, en el video dijo que usted cree en ese libro también, que es palabra del Señor. Ya, que es palabra. Y ya mismo usted va a probar con la Biblia, donde que dice que ese libro de Mormón es palabra del Señor. Ya. Ahora, en el verso 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Mire, hay algunos que perturban a quien y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que perturban. Testigos de Jehová, católicos, adventistas, la iglesia de ustedes. Entonces, mire, aquí la palabra dice que hay algunos. Entonces, hoy en día también algunos, por ejemplo, a ustedes los testigos de Jehová perturban, ¿han tratado de perturbar? ¿A ustedes los testigos de Jehová o los adventistas han tratado de perturbar a ustedes? Sí. ¿No es cierto? Para que vea que si hay algo que perturba. Mire, el 8 dice, más apóstol Pablo advierte, porque él sabía que esto iba a pasar. Él sabía que aparte de Cristo, diciendo que son seguidores de Cristo, iban a salir otras sectas, otras religiones, pero apóstol Pablo quiere que la iglesia de Cristo se mantenga firme con él, que ellos tengan la salvación en Cristo y que nunca se aparte de él. Y eso es lo que yo estoy haciendo, ¿ya? El 8 dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, mire, un ángel del cielo como se le pareció a José Smith, ¿no es cierto? Un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Entonces mire, José Smith no hizo caso a la palabra del Señor. Él confió, porque la Biblia dice que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. ¿Sí? Sí. ¿No es cierto? ¿Usted está de acuerdo con eso? Que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Entonces a José Smith se le parece Satanás. ¿Y con el fin de qué? Con el fin de pervertir la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que nosotros debemos entender que Satanás o el diablo, que tiene algunos nombres, él es enemigo de Cristo. Él es enemigo de Cristo. Entonces, él quiere separar a la iglesia de Cristo. Él quiere pervertir, apartar. Y él ha buscado muchas maneras hasta hoy en día. Pero en el año 1823, para Satanás se le hizo facilito. Se apareció a José Smith,
se le apareció otras, no es tablas, es como es ese nombre que usted sabe. ¿Planchas? Se apareció las planchas y wow, el diablo dijo, hoy sí, le vas a separar de la iglesia de Cristo. Entonces, por todo eso, yo no creo que el libro de Mormón es palabra de Dios, porque es una confusión, una trampa del mismo diablo. Por eso yo solamente creo en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, mire, por eso yo no creo que José Smith no es ni profeta, no es profeta, y el libro de Mormón no es palabra de Dios, porque a José Smith se le pudo haber parecido. ¿Sabe? El diablo se le hubo, y si es la trampa de él mismo, si es, no es que no sea. Por eso yo no creo. Puede estar muy cosas bonitas, pero como no es palabra de Dios, yo no lo creo. Ahora, otra cosa es que, ¿sabe? Cuando yo le creyera que ese libro es palabra de Dios y yo sí lo practicara, porque nosotros los cristianos estamos para obedecer, ¿no es cierto? Y sabe, porque yo le puedo leer pero no practicar, ¿sí? Yo puedo leer es para decir al mundo entero, para decir que ese libro de Mormón es falso, es falso. Entonces, yo en ese libro no puedo creer. Pero ¿sabe cuándo puedo creer? Cuando usted me demuestre con la Biblia y que un profeta de Dios diga que, así como Isaías testificó, profetizó de Jesucristo, que Él iba a salvar al mundo, se aparece aquí en la Biblia que Isaías dice, en el año 1823 se aparecerá el restaurador, el profeta de nuestro Dios, José Smith. ¡Wow! Yo le creo en eso. Ya. Pero si no aparece eso... Bueno, tratamos de mostrarle... Ya un poquito más, ya terminaría okay. yo. Entonces, eso es en cuanto ahorita eso de la explicación del libro del Mormón. Ya les demostré con la palabra de Dios, estamos aquí para conversar y hemos conversado y he demostrado que por esas razones que está de acuerdo a la palabra de Dios, yo no creo que José Smith sea profeta ni ese libro no es palabra del Señor. Eso es todo cuanto lo que yo puedo decir. Ya. Gracias. Ya. Bueno, como tratamos el otro día de mostrarle algunas partes en la Biblia que sí profetizan de la restauración y de José Smith, el libro de Mormón, pero usted no quiso entender. Entonces creo que eso no sería un buen como uso del tiempo. Entonces ahorita sí me puede decir en dónde dice que José Smith es un profeta. Ya, solo bueno, eso. Ya, bueno, ¿usted cree que todos se van a salvar? Mande, no, primero arreglemos ya, el libro. pero estoy llegando ahí. ¿Usted cree que todos se van a salvar? Yo le digo que primero del libro. Sí, pero eso es donde estoy llegando. Eso es donde estoy llegando. La salvación otro tema. Ahora sí, pero es de la misma cosa, solo esperen, ¿ya? Amiga. Hermana Jensen. Mira. Hermana Jensen, sí. Primero del libro, ¿ya? Sí. Ya, del libro. ¿Sabe por qué le pregunto si José Smith es un profeta o no? Porque usted cree que cuando los profetas dicen, usted lo cree. Y lo demostré que José Smith no es profeta y por eso es que ese libro no tiene validez. ¿Sí? Ahora, si usted quiere hablar de la salvación, agendamos para otro día y lo hacemos tal y tal. Sí, y lo pero no vamos a entrar el tema de la salvación. Solo es una pregunta para que pueda yo mudar al libro de Mormón con este tema. Eso es porque es importante. Solo es una pregunta, sí o no, y no voy a ir por este lado. Para mí, o sea, ¿cómo era la pregunta? ¿Creen que todos se van a salvar? No. Ok, está bien. Yo tampoco. No va a ampliar más, ¿no? Sí, no. Y si facilitaría para otro día podemos hablar del tema de la salvación. Pero usted no cree que todos se van a salvar. Ya, yo tampoco, yo no creo que todos se van a salvar. Yo creo que, como dicen las escrituras, que la puerta y el camino a Dios es una puerta y un camino estrecho y angosto. Bueno, ¿sí? Eso ya otro y día usted hablamos, sí sabe. Pero sí, eso es donde estoy llegando, ¿sí? Ya. Entonces, como usted dice que quiere ver en la Biblia donde dice que José Smith va a restaurar la iglesia, el libro de Mormón va a salvar. No, José, o sea, solo yo quiero ver, según la Biblia,
que Ajá. José Smith es un profeta, el restaurador Ya. de la Ok. iglesia de Cristo. Sí, ya, está Nada bien. más. Ajá. Sí. Pero el problema es que como Dios dice que el camino a Él va a ser estrecho y angosto, no puede ser que Él nos va a decir en la Biblia el nombre de el que va a restaurar la iglesia. Eso no puede ser, porque si la Biblia diría eso, todos serían miembros de la iglesia y ya, no puede ser. Dios no hace las cosas tan fáciles. Dios hace que las cosas sean un poco más difíciles para que tengamos que esforzarnos más, ¿sí? Entonces la Biblia nunca dice el nombre de José Smith, porque tenía que ser algo un poco más difícil. Si en la Biblia hubiera dicho José Smith, todos serían miembros de la iglesia, serían demasiado fácil, ¿cierto? Pero sí hay partes en la Biblia que profetizan de esta cosa que iba a pasar. De José Smith. Exacto. Porque como ya les digo, amiga Yesenia, es que todo lo que va a acontecer tiene que... Por ejemplo, ¿por qué no dijo Dios de la muerte de Cristo para salvar al mundo? Yo no le voy a hablar para que sea un poquito más difícil. Sí, claro, pero Mira, eso es eso. a pesar que, mire, Ajá. a pesar que Dios, o sea, Dios habló por la boca del profeta de Isaías, por la boca del profeta Isaías, que Jesús iba a morir por el pueblo, o sea, iba a morir por los pecadores. Mire, aún así no todos son seguidores de Cristo. Mire. Por ejemplo, usted es de los últimos santos los días y no es cristiano, a ver si o no. Entonces, no puede decir usted eso. No Hermano puede José decir para Luis, que usted sea ya un tuvo poquito su tiempo, difícil. ahora mi compañera tiene su Ya, tiempo, ya. ¿verdad? No, está Nadie bien, le no, interrumpió. está bien, perdón. Sí, muchas Sí, gracias. no está bien. Perdón. Ok, hermano, como le voy a mostrar solo una parte de la Biblia, sí, Ya. que está en Isaías mismo, que especifica esas cosas. Pero después de eso no vamos a hablar más acerca de que usted diciendo que eso no es cierto, porque, bueno, Dios no va a hacer bueno, Dios sabía que Jesucristo iba a establecer una iglesia, y porque eso fue parte del plan desde el principio, ¿sí? Y sabía que las personas iban a seguir con la iglesia después de su muerte, pero también sabía que las personas iban a destruir esta iglesia. Y hay profecías de eso en el Nuevo Testamento. Los apóstoles sabían que iba a pasar. Pero realmente es muy importante que tiene que haber una oposición, ¿sí? Dios creó la oposición desde el principio. No puede ser que Él lo hiciera tan fácil como decir cuál iglesia debe ser suya, ¿sí? Entonces, por eso no dice el nombre exacto de José Smith. Pero sí, hay esta parte, la pregunta que le voy a hacer sobre eso antes de leer es como, aquí va a hablar sobre un libro y no es el libro de la Biblia. Va a ver aquí que no está hablando de la Biblia, ¿sí? Va a hablar de un libro y si este libro no es el libro de Mormón, ¿cuál libro es? Esa es mi pregunta, ¿sí? Dice algo muy importante, ¿sí? Vamos a leer en Isaías el capítulo 29. 29, ¿verdad? Bien. Sí, entonces vamos a saltar algunos versículos, leer algunos. Empezando con el 4, dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz desde la tierra como la de uno que evoca los espíritus y tu habla susurrará desde el polvo. Entonces, como la manera que explico yo eso de que una voz que sale del polvo es que tiene que venir desde la antigüedad, algo que ya ha fallecido, que ya ha pasado, ¿cierto? Ahora vamos a leer en el 8. Y será como el que tiene hambre y sueña, y aquí que come, pero cuando despierta su alma está vacía. O como el que tiene sed y sueña, y aquí que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las naciones que peleen contra el monte de Sión. Entonces, esto está hablando de hambre, de sed, de algo que está vacío. Sí. Entonces, eso significa que tiene que haber un tiempo sin comida, sin agua, ¿cierto? Y eso es figurativo, no es algo literal, porque Isaías siempre habla con metáforas, ¿cierto? Entonces, está hablando de un tiempo como habla muchas veces en el Antiguo Testamento, que la comida y el agua es la palabra de Dios.
Entonces, este versículo está hablando de hambre y sed de la palabra de Dios, que no hay por un tiempo. Después, en el 9, deteneos y maravillaos, cegaos y quedad ciegos, embriagaos, pero no de vino, tambaleaos, pero no de bebida fuerte. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de profundo sueño, y cerró vuestros ojos, cubrió a los profetas y a vuestros gobernantes y a los videntes. Entonces, esto está hablando de que, sí, sin la palabra de Dios que viene por medio de un profeta, ¿cierto? Sí. Exacto. Ahora el 11. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán, lee ahora esto. Y él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero ha alejado su corazón de mí, y su temor de mí ha sido enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Hasta ahí vamos a ver. Entonces, este libro sellado es el libro de Mormón, porque esta historia cuando dice que da el libro al que sabe leer y dice no puedo porque está sellado, y después se le da el libro a alguien que no sabe leer. Yeah. En la historia cuando vino al mundo el libro de Mormón, cuando José Smith estaba traduciéndolo por el poder de Dios, uno de los que estaba ayudándole con la traducción, fue con como una copia de las marcas que estaban en las planchas de oro a un hombre que era un erudito, que sabía mucho de textos antiguos de Egipto y todo eso, ¿sí? Yeah. Y le dio este papel y él dijo, sí, parece que estas marcas son de Egipto, de algún tipo del idioma que ha sido cambiado un poquito por el tiempo, y ahí como, sí parece. Entonces firmó un papel diciendo que parecían letras antiguas de Egipto, ¿sí? Y él llevó el libro, y mientras estaba saliendo del cuarto donde estaba este profesor, él le dijo, ¿dónde encontró esas marcas, esas letras? Y él dijo, es de un libro que ha sido encontrado, que es un registro de los antiguos habitantes de las Américas. Yeah. Y el profesor no pensaba que eso fue cierto, y pidió otra vez el papel y lo rompió en pedazos. Y dice, yo no puedo leer un libro si está sellado, porque le había dicho que estaba sellado esta parte del libro. Entonces, eso es el cumplimiento de la primera parte, que dice, el cual darán al que sabe leer, o alguien de conocimiento, y le dirán, lee ahora esto, y él dirá, no puedo porque está sellado. Ahora el otro dice que, y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Si estudiamos la persona quien era José Smith, él solo tuvo 3 años de educación, como un niño de 8 años, ¿sí? Y era un tiempo en que no había bibliotecas con registros, que no había mucho conocimiento acerca de Egipto, para nada, porque era el año 1820, ¿sí? En el mundo, no había este conocimiento, ni conocimiento acerca de cómo eran las Américas antes de cientos de años atrás, ¿sí? Ese libro está sellado, ¿verdad? Una parte estaba sellado, sí. Ajá. Y entonces es algo literalmente imposible que José Smith hubiera podido escribir el libro, porque no tenía educación y no había materiales. Él solo tenía como 20 años. Entonces, no hay manera. Tenía que ser de origen divino para que algo pudiera pasar así, porque él lo tradujo en 60 días. Yo le pregunto, como si piensa que pudiera hacer otra cosa, que lo trate de hacer usted, que encuentre algo para traducir y hacerlo sin nada. Claro, yeah. ¿Sí? Tenía que ser traducido por el poder de Dios. Yeah. Y este libro sellado aquí, como
no es la Biblia, porque la Biblia no ha sido sellada en cualquier tiempo, siempre ha estado en el mundo. Y también, si estudiamos el Antiguo Testamento especialmente, hay la referencia de creo que como 27 diferentes libros que no se encuentran en la Biblia, que dice que son libros de sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, eso me hace a mí pensar, por este libro sellado y por los otros 20 algo libros que mencionan la Biblia que no están en la Biblia, que Dios sí tiene otras palabras. Y nosotros no somos nadie para decir a Dios que Él no puede darnos más de su palabra. Y si Él dice muchas veces en las Escrituras que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, si Él trabajaba por medio de profetas en la antigüedad y si Él tenía apóstoles en el tiempo de Cristo, no es que puede cambiar su iglesia. Tiene que ser que la misma iglesia de Jesucristo que esté hoy en día también tenga un profeta divino, que también tenga alguien que se comunica directamente cara a cara con Dios, como hacían los profetas en la antigüedad. Tiene que ser como si estudiamos el Nuevo Testamento, que también la iglesia de Cristo tenga las mismas ordenanzas, los mismos oficios, como tenía la iglesia de Jesucristo. Tiene que tener obispos, presbíteros, maestros, diáconos. Tiene que tener el bautismo por los muertos, como menciona en el Nuevo Testamento. Tiene que tener muchas cosas exactamente como Jesucristo estableció. Y hay muchas iglesias, todas las iglesias, de hecho, la católica y las cristianas, que tienen partes de eso, que tienen tal vez algunos oficios o que tienen el bautismo por inmersión, como Jesucristo fue bautizado, pero solo hay una iglesia sobre la faz de la tierra que tiene todos los oficios y todas las ordenanzas que mencionan en el Nuevo Testamento. Y es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces usted me hizo una pregunta que demuestre con la Biblia, ¿verdad?, que cuál libro estaba sellado y quién lo abrió, ¿sí o no? Como usted no ha encontrado en la Biblia cuál libro estaba sellado y quién lo abrió, usted hace pensar que fue José Smith, ¿sí o no? O sea, usted lo hace pensar porque hay un libro sellado y como nadie no lo ha abierto, pues, wow, fue José Smith. ¿Sí o no? Eso dice usted, ¿no es cierto? Bueno, no dice aquí que va a abrirlo, no dice nada sobre eso, solo habla de un libro sellado, el cual da a alguien que sabe leer y dice no puedo leer. Entonces tiene que abrir esta historia en algunos. Entonces, según usted, es el libro de Mormón. Sí. Según usted. Pero como usted mismo acaba de decir que nadie puede abrir, entonces debería no abrirse todavía. Pero ya bueno, ya le dejemos eso. Ahora, también usted dijo que la palabra de Dios ayer, hoy y siempre, ¿sí o no? Que la palabra de Dios no se puede cambiar. Sí. Y también usted dijo que nadie puede ir contra Dios, pues Dios puede hacer otro libro, ¿cierto? Sí. Bueno, usted está hablando de este versículo que dice que no puede añadir ni... No, de lo que usted dijo. No, esta aquí que tiene... que dice que si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están en... Exactamente. Por ejemplo, Apocalipsis, bueno, yo le voy a ir explicando ya. Sí. Bueno, yo sí entiendo eso. Ahora, según la Biblia, hay un capítulo de versículo que había un verso, o sea, en la antigüedad, hablado por los profetas, que sí, en verdad había un libro sellado. Pero, y ese libro sí lo abrió. ¿Y sabe quién lo abrió? Lo abrió Jesucristo. ¿Dónde está eso? Exactamente, ya. Entonces... Pero tiene que también incluir la historia de él que sabe leer. Como dice aquí que se le da a alguien que sabe leer y dice no puedo leerlo porque está sellado, y después que se le da a alguien que no sabe leer y dice no sé leer. Esta es el que también se lee. Por ejemplo, entonces aquí el libro sellado vemos que abrió Jesucristo. Apocalipsis 6:1.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes, es decir, como voz trueno, ven y mire aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco y fue dado una corona, y salió y venció para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí la segunda, el ser viviente que mira, y salió otro caballo, y el que montaba fue dado por quitar de la tierra la paz, que se mantanse unos a otros, y se le dio una gran espada. Ya. Entonces, mire, Jesucristo lo abrió. Sí, eso no está hablando acerca de un libro, pero esto está hablando acerca de nuestros días en que va a empezar el fin del mundo, y que hay 7 partes del fin del mundo. Son los sellos. Sí, y los sellos no son libros, sino que son tiempos. Entonces, si leemos todo de Apocalipsis, vamos a ver que realmente está hablando acerca de tiempos que él está abriendo. Mire, Apocalipsis 5:2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, quién es digno de abrir el libro. Clarito dice el libro, dice la Biblia. Entonces, si usted no quiere creer, pues ya es su decisión. Pero aquí dice, sí, Apocalipsis 5:2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Creo que eso está hablando del libro de la vida, pero Sí, es el libro de la vida. Es que mire, nosotros aquí en Isaías no sabemos cuál libro es. Sí. Por eso es que a usted le llegó a pensar que es el libro de No, pero Mormón. mire, veamos otra vez. Isaías 29 dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual darán al que sabe leer, y le dirán, lee ahora esto, y él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces sí, como eso sí está hablando acerca de un libro sellado, está cierto eso, no se preocupe. Pero eso profetiza de una historia en que se da el libro a alguien que sabe leer y dice no puedo, y que se le da el libro a alguien que no sabe leer y dice no puedo leer. Y entonces tiene que haber eso en otro momento. Eso no pasa aquí en Apocalipsis. Esto habla del libro sellado, ¿cierto? Usted me dice que todo tiene escrito está. Entonces, si eso es la veracidad, también tiene que haber que... Esto tiene que haber cumplido, ¿cierto? Tiene que estar el libro de Mormón también. Entonces, no tiene que decir el libro de Mormón, porque eso sería demasiado fácil para nosotros, pues ¿cierto? Si pero como usted dice que las palabras en la Biblia, todos tienen que cumplirse, todos los profetas. Este es Isaías mismo diciendo que va a haber un libro sellado y que esto va a pasar. Y esto es mi explicación, eso es como explico esta parte. Está bien, ¿y usted cree también que los profetas tienen que, todo lo que dice el profeta tiene que estar escrito en la palabra de Dios? ¿Cree o no cree? Bueno, como todo que está en la palabra de Dios son las palabras de los profetas, pero algunas cosas que los profetas han dicho no están en la Biblia. Mire, aquí claramente dice, señorita, Apocalipsis 5:2, y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Sí? Y ninguno, mire, lo que usted me pide, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice, porque no sé, mire, aquí Juan, él no lo podía y lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, no se había encontrado, y el mismo apóstol Juan no lo pudo abrir, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí está. Sí, Ahí pero está no hay evidencia de que es el libro que habla aquí. Mira, es que el apóstol Juan no pudo leer tampoco, ni siquiera no pudo mirarlo, no había, pero ¿sabe quién sí lo pudo abrir? Jesucristo. Él lo abrió. Y mira, obviamente. Sí, pero no es el mismo libro, porque eso se dice que... Yo ya le respondo a su pregunta, ¿sí? Yo ya le respondo que claramente dijo, no tiene que haber alguien que no pueda leer. Bueno, hermanos, pedimos 1000 disculpas porque se cortó el video.
por lo que un hermano estaba filmando con el celular, se acabó la batería y se apagó el celular. Pero como pudieron observar en el video, la misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los mormones, no pudieron comprobar que José Smith es el profeta de Dios, ni tampoco pudieron comprobar que el libro del Mormón es la palabra del Señor. Pero ella me hizo una pregunta en Isaías capítulo 29, verso 11 y 12, diciendo que si no es el libro del Mormón, entonces ¿qué libro es? ¿Y quién lo abrió? Ya que en Isaías capítulo 29, verso 11 y 12, habla o está dirigido a pueblo de Israel. ¿Por qué ese pueblo no pudo leer ese libro? Porque estaban en el pecado, estaban acegados espiritualmente. Entonces, por el pecado, por la maldad de ellos no pudieron leer ni abrir ese libro, ya que es la misma palabra del Señor. Pero yo encontré una referencia y con esa referencia demostré que ese libro que estaba sellado sí fue abierto por Jesucristo. Sí fue abierto, porque ella decía que demuestre con la palabra de Dios a ver quién lo abrió ese libro. Entonces, como yo lo demostré, ella, claro que no aceptó esa gran verdad. Pero queda descubierto que en Isaías capítulo 29, verso 11 y 12, hablaba al pueblo de Israel, y que eso era la palabra del Señor. Pero ella insistía diciendo que demuestre quién lo abrió ese libro que estaba sellado. Sí lo demostré con Apocalipsis capítulo 5, verso 1, 2 y 3. Ahí claramente dice quién lo abrió, ya que nadie podía abrir, ni los que estaban en el cielo ni en la tierra, o sea, nadie, ni el mismo apóstol Juan lo pudo abrir. Bueno, hermanos, eso es la forma de ellos que tienen de engañar. Respecto a esto, quiero citar según 2 Timoteo capítulo 3, verso 13 y 14, amados hermanos, donde que a nosotros enseña y dice, 2 Timoteo capítulo 3, verso 13, la palabra del Señor dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que trató de hacer la misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones. Entonces ella está engañando y está siendo engañada, y va a seguir así, dice la palabra del Señor, de más en peor. Pero el consejo para los cristianos, para los hijos de Dios, es el verso 14, y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién es aprendido. Entonces, amados hermanos, nosotros hay que persistir en la verdad de la palabra del Señor. Persistamos en la palabra del Señor. Persistamos en lo que enseñó Jesucristo y sus apóstoles. Por ejemplo, Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 5, verso 17-18 de esta manera: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, Jesucristo dijo que no va a agregar ni una gota ni una tilde, pero los mormones han agregado un libro o otro testamento dizque de Jesucristo. Amados hermanos, esto es una mentira, esto es un engaño, donde que nosotros debemos cuidarnos, donde que nosotros debemos consultar mediante la palabra de Dios,
ya que Dios nos aconseja, nos habla mediante su bendita palabra del Señor. Bueno, amados hermanos, pueden compartir este video, comentar y también suscríbanse a este canal. Amados hermanos, muchas gracias por ver y compartir el video. Hasta otra oportunidad. Que el Señor me los bendiga.